Yo quiero hablarle hoy acerca del tema desde lo eterno, por causa del bautismo, para que entendamos un poquito mejor lo que quiere decir cuando Dios te llama a su redil, cuando Dios toca el corazón y tú le abres, cuando tú dices, sí, me arrepiento de mis pecados y quiero servirle al Señor. Muchas personas cuando no tienen este tipo de conocimiento o este tipo de palabra en sus vidas, pues los vemos que van y vienen y caen y se sienten tan mal y vuelven otra vez a la iglesia y se apartan un poquito. Pero cuando esto es algo que yo te lo preparé, que es algo que está en el corazón del individuo, el individuo nunca se aparta del Señor, porque entiende la razón por qué existe, entiende por qué estamos aquí, por qué el Señor, por qué mi agenda, cuál es mi agenda en Él, por qué estoy en Cristo, por qué necesito estar en Cristo. Eso quiero explicarlo en el día de hoy. Quiero que me acompañe al capítulo 57 de Isaías. Isaías, el capítulo 57 y el versículo 15. Bendito sea el Señor. Quiero explicar esto, quiero que lo entiendas un poco. Voy a hacer un poquito rápido por falta del tiempo. Pero entiendes, la palabra del Señor se lee en Isaías 57, versículo 15, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Parece que va para atrás y para adelante, ¿verdad que sí? Pero si yo lo leo un poquito más despacio, quizás tú lo puedas entender un poquito mejor. Vamos a leerlo con su punto y su coma. Vamos a ver. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Él es que hace vivir el espíritu del humilde, de los humildes, ¿right? Y entonces dice, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando el corazón está quebrantado, cuando el corazón está muerto. Nosotros sabemos cuando la Biblia hace ímpetu en lo que es el corazón. El corazón es simplemente el músculo que pompea la sangre. El corazón es tus pensamientos, tus sentimientos, que muchas veces están muertos para Dios. Cuando Él viene a la vida tuya, todo eso es vivificado. Dice, yo soy el Altísimo. Yo soy el alto y el sublime. Ese label, esa etiqueta se la da Él. Él te está diciendo, Él se está identificando. Y dice, yo soy el Altísimo. Entonces dice, altura no es un lugar geográfico. La altura no es un lugar geográfico. Lo espiritual no es geográfico. El cielo, el arriba, es una naturaleza, no es un lugar. Cuando hablamos de espiritual, cielo y arriba, estamos hablando de una naturaleza. Mirad las cosas de arriba. No es comprar un telescopio para que tú mires el cielo y veas un poquito más cerca la luna y veas los astros y veas las galaxias y veas esto y lo otro. Comprar, eso no es las alturas. Cuando dice mirad las cosas de arriba, no te está diciendo acerca de la geografía. No te está diciendo acerca de lo que estamos. Está hablando de las cosas, es una naturaleza. Algo que está más allá de quien tú eres. Dice, no es mirar el universo, sino mirar la naturaleza de aquel que está arriba. Jesús vino de arriba, pero permaneció arriba. Él vino de arriba, pero Él permaneció arriba. Él vino del cielo y permaneció en el cielo. Arriba y cielo son una misma naturaleza, la misma naturaleza de Dios. Cielo, arriba y espiritual no es una práctica, es una naturaleza. La gente quiere decir, tú eres un hombre espiritual.
espiritual por una práctica que tiene, una conducta de vida. Y no lo es. Lo espiritual es una naturaleza. Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo del 45 al 46, dice, hemos traído la imagen del celestial. ¿Te das dando cuenta ahora? La imagen del celestial. ¿Qué es lo que es la imagen? Lo que identifica. ¿Qué es lo que es la imagen? Lo que contiene. ¿Qué es lo que es la imagen? La imagen de lo celestial. Pablo entendía que el cielo y arriba era una naturaleza. Cuando éramos niños se nos enseñó que el cielo estaba arriba y que nosotros un día íbamos a ir al cielo si nos portábamos bien. Nunca se nos dijo que el cielo era una naturaleza, que era algo sublime y alto. El Señor dice, yo soy el alto. No quiere decir que Él es la altura o el alto en medida. La altura, cuando dice yo soy el alto, Él no está diciendo measurement. Él no está diciendo es una medida de tantos pies, de tantos kilómetros para arriba, ni nada de eso. Él está diciendo yo soy el alto. El sublime es una naturaleza. Es una posición. Él creó la altura. Él no puede ser la altura. Es la expresión de su naturaleza. La altura expresa su naturaleza. El cielo es la expresión de sí mismo. El cielo es la expresión de Él. El salmista lo vio en el capítulo 8 de los Salmos. Dice, cuando yo contemplo los cielos que tú formaste, digo, wow. Es algo más profundo. Es que dice que Él no habita en las alturas. Él es la altura. Porque Él no puede habitar en algo que Él hizo. Él trasciende eso que fue hecho. La eternidad. Dice, Él no habita en la eternidad. Y yo quiero explicar un poquito mejor eso. Cuando explica aquí, dice que Él habita en la eternidad. Es para que nosotros podamos entenderlo. Pero Él no habita en la eternidad. Él es la eternidad. Si yo habito en este templo me contiene a mí, me protege a mí, me cubre a mí. Cuando Dios dice la eternidad, cuando Él habla de la eternidad, está diciendo la eternidad habita en mí. Yo protejo la eternidad. Qué bueno que lo entendieron. Dice, pero Dios es la habitación de la eternidad. Dios es más grande que la eternidad, porque Él es la habitación de la eternidad. La eternidad está dentro de Dios, no Dios dentro de la eternidad. Yo quiero que tú entiendas eso. Cuando Él dice yo soy el sublime, el alto, y habito en eternidad, es porque Él es la eternidad. No podemos contener a Dios a una eternidad. Dios es más grande que la eternidad porque Él es la habitación de la eternidad. La eternidad está adentro de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos conocer a ese Dios eterno? ¿Cuánto necesitamos conocer a ese Dios eterno? Al que dice yo soy la eternidad. Por las escrituras podemos conocer por lo menos 3 eternidades. Por las escrituras podemos conocer por lo menos 3 eternidades, pero yo te voy a hablar de la primera. Te voy a entrar muy alto, te voy a llevar muy profundo. Dice, a ellos se les permitió, a David, a los profetas, a algunos de ellos, al profeta Isaías, a David y después a Pablo en el Nuevo Testamento, se le permitió conocer la majestuosidad. Una palabra de domingo, ¿verdad que sí? La majestuosidad de su existencia, de quién es Dios. Dice el apóstol Juan, escribe de la eternidad a eternidad y eternidad. 3.
ellos se les permitió ver un poquito lo grande y majestuoso que es Dios. El evangelio religioso y el antropocentrismo evangélico reduce a Dios y lo presenta reduciendo la majestad de su majestad. Lo reduce. Él se hizo hombre no para dejarnos con los hombres. ¿Entiende ese el concepto? Tú que estás nuevo en el evangelio, entiende. Dios no se hizo hombre simplemente para habitar entre los hombres. Como dijo el apóstol Juan, dice, y conocimos su gloria, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, en Juan 1:14. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, que habitó entre nosotros. Pero Él no era de nosotros, Él era el Padre. Él habitó entre nosotros y se hizo hombre no para dejarnos entre los hombres. Wow, pastor, you're going too deep on this. Sino para hacernos hijos de Dios, hijos del Eterno. Yo quiero que tú entiendas este concepto. Dios no vino a jugar contigo, ni a cumplir ya lo que Él había dicho que iba a hacer. Dios dijo, yo voy a habitar entre ellos para que ellos conozcan mi naturaleza, para que ellos vengan a mí y también conmigo sean coherederos conmigo del Padre. Wow. Dice, Él se hizo hombre para llevarnos a la naturaleza de arriba, la naturaleza celestial, la naturaleza espiritual. Tres conceptos, tres cosas que son iguales. Una naturaleza, la naturaleza del cielo, la naturaleza de arriba y la naturaleza espiritual. Que por eso la religión quiere muchas veces explicarla de tal forma que hace que el hombre, su conducta, le rige al hombre su conducta, le rige al hombre cómo orar, le rige al hombre el lugar donde adorar, le rige al hombre cosas, y eso reduce la majestad de Dios. Santiago 3 dice que la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. Ay, mi madre. Y tanta gente tan orgulloso de títulos. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo dice, todo lo tengo por estiércol. Todo lo tengo por basura. Con tal de conocerlo a Él. Aleluya. Por eso Dios nos ha dado sabiduría celestial, sabiduría espiritual y sabiduría de arriba de lo alto. El mismo Dios, la misma palabra dice, si alguno carece de sabiduría, no de inteligencia, son dos cosas distintas. Pero si alguno carece de sabiduría, dice, pedísela a Él. Él es que hace al hombre sabio, no inteligente. Porque no dio una capacidad a cada uno. Hay mucha gente inteligente. Señores, yo he visto dos gente bruta y tienen un niño dotado. ¿O soy yo la única que ha visto ese fenómeno? Es un fenómeno, para mí es un fenómeno. La sabiduría de Cristo es la sabiduría de arriba. Es la sabiduría celestial. Primera de Corintios, al capítulo 2, la de sabiduría que los príncipes de estos días no supieron conocer, sino que nunca hubieran crucificado al Eterno. En Primera de Corintios, el capítulo 2, dice, los príncipes de este mundo, escribe el apóstol Pablo, dice, no conocieron la sabiduría de Dios. Estamos hablando de príncipe, ¿verdad que sí? ¿Cómo nosotros elogiamos al príncipe? Lógicamente es un bruto, pero nació en una príncipe. Y dice, los príncipes de este mundo, de este siglo, no conocieron la sabiduría de Dios. Y si la hubiesen conocido, nunca crucifican a Jesús. Sabiduría de otro siglo
de otra dimensión. La sabiduría de Dios no es terrenal. La sabiduría que Dios ha puesto en sus hijos no es terrenal. No es inteligencia, es sabiduría. Ahora todo el mundo va a estar preguntando y hablando de sabiduría. Oye, tú sí eres sabio. Aquí hay gente que da unos consejos sabios. Hay gente que sabe aconsejar. No tienen mucha escuela, pero son unos psicólogos, mi hermano. La bisabuela mía, yo no sé si ella leía y escribía, pero yo no sé si llegó al 3er grado. Pero era una psicóloga natural increíble. Ella miraba al cojo y sabía, sentado y sabía que era cojo. Y el ciego con lente y dice, cuídate de ese que se ve. Inteligentísima. Tenía una sabiduría increíble. La nona me preguntó que cómo se llamaba. Yo le dije, mamá Chichita. Y después me dijo, ¿y la abuela tuya cómo se llamaba? Y yo le dije, mamá Chea. 3 horas después me dijo, vino para donde mí, yo estaba en mi oficina y vino calladita y me dijo, mamá Chea, ¿tú te pareces, mamá Chea? Digo, ¿tú qué sabes tú de eso? Tenía que tirar esa ahí porque no puedo quedar sin nonos. El evangelio centrado en el hombre ha producido un evangelio que reduce a Dios. El evangelio centrado en el hombre. Hay gente que son pastores, que son ministros, que tienen iglesias, que tienen esto, que tienen aquello, y todo es centrado en lo que ellos son. Llevan al pueblo a ellos. Un evangelio centrado en el hombre es un evangelio que reduce a Dios. Y si hablamos de la eternidad, no podemos medir la eternidad porque Dios es más grande que la eternidad. Y los días, nosotros podemos medir los días, 24 horas, podemos medir los meses, unos 30, otros 29, a veces 28, unos 30 y 31. Podemos medir los siglos de 100 años, podemos medir una década de 10 años, podemos medir el tiempo por tiempo, ¿verdad? Pero nunca podemos medir la eternidad. Dice, y por eso Dios habita en la eternidad para que tú no lo midas a Él. Para que tú no tengas una medida exacta de quién es, porque nadie la tiene, ni la van a tener. 3 eternidades de las que habla el apóstol Juan. La primera es, y de la que me voy a limitar, la preeternidad. I'm going to go. La preeternidad. Creo que algunos están grabando y algunos están escribiendo. Y esta es de la que yo quería hablar a los nuevos creyentes. La preeternidad es donde el propósito de Dios fue planificado. Preeterno quiere decir no había nada más ni existía nada más que Él. Y fue ahí donde todo fue planificado, donde todo el plan de Dios fue planificado. ¿Quién sabe por el tiempo que vivía Dios? Dios es acrono, no tiene tiempo, no se puede medir. Entonces Él todo el tiempo ha existido. Entonces, si Él es eterno, en su eternidad, la preeternidad es donde todavía no existía Génesis. Todavía no existía que Dios hizo los cielos y la tierra. Todavía no existían las galaxias, todavía no existía el firmamento, todavía no existía lo que se llama lo que nosotros podemos ver y lo que determina los tiempos. No existía nada de eso. En la preeternidad Dios planificó todo lo que es. Él no se inventó nada en el camino como hacemos nosotros. Hay una frase muy popular que dice que en el camino se arregla la carga, ¿no? A los que saben montar caballo, que montábamos caballo con aparejos, ¿se acuerdan, Ejechín?
¿Sabe lo que es un aparejo? ¿Quién sabe lo que es un aparejo aquí? Ah, pues entonces me entienden. Un aparejo no una silla de caballo, era un aparejo. Lo hacían con mucho, ¿cómo se llama? Parecía una silla, lo ponían ahí, lo amarraban al caballo y usted se sentaba ahí. Pero era hecho a mano. La silla es muy linda porque las sillas están hechas, cómodas, qué sé yo qué, de cuero. Y entonces, pues, no, el aparejo, y tampoco tenía donde tú poner los pies. Si tú no sabías montar caballo, tú ibas a parar en la pata de caballo. Entonces, una vez Amandito cogió un caballo prestado. Yo le he dicho el cuento a ustedes de eso. Se metió en la finca de unos familiares de nosotros. Cogió un caballo prestado. Y el caballo, bueno, pues el caballo va para el pueblo, ¿verdad? De lo más bien para el pueblo. Cuando él piró así, que el caballo dijo, por aquí es para la casa mía. Estaba programado el caballo para la casa de él. Y el caballo cogió ahí, Amandito, de milagro, llegó guindando del pescuezo el caballo. Y antes de que llegara a la finca donde tenía que ir, ya mamá lo sabía, mamá salió con embalaco. Imagínate. Dije con una vara, dije para coger a Mandito, dije porque cogió un muchacho de 10 años, dígame usted. La preeternidad. Donde el propósito de Dios fue planificado. Todavía no estaba Génesis 1. El principio del principio. El principio de antes de Génesis 1. Génesis 0. Antes de que dijera la palabra Génesis. Ya Dios había programado todo. Ya Dios tenía un plan de todo. En la preexistencia fue que se creó todo. ¿Dónde se hizo? En la eternidad. En la existencia de Dios hay una palabra que se llama aceitas. O sea, antes de que nada fue visible o hecho, era Dios. Y ahí fue hecho todo. En Él fue hecho todo. Hay gente que dicen, pero ¿y después de Dios? ¿Qué tú me hablas? No hay nada después de Dios. Antes de Génesis, 0 es la preeternidad. Efesios es el libro que nos abre los ojos a estas cosas. Efesios es el libro que nos abre a nosotros, nos coloca en la preeternidad. Efesios, la revelación de Dios hacia el apóstol Pablo que le escribe. Y Efesios no se cree que simplemente fue a la iglesia de Éfesos, que hoy se llama Esmir, en el sur de Turquía, sino que era Efesios, era a la iglesia universal de Dios para toda la vida hasta que Cristo venga. Esa es la iglesia, ese es Efesios. Y en Efesios nos abre la puerta para que entendamos la preeternidad de Dios. Dice, Pablo tenía revelación de la preeternidad de Dios. En la preeternidad fue donde todo fue hecho. El Cordero de Dios fue sacrificado. ¿Dónde? En la cruz. No. El Cordero de Dios fue sacrificado en la preeternidad. Fue sacrificado ahí. No fue simplemente materializado en la cruz. Se materializó ahí. Vino el tiempo. Dice en Gálatas 4:4, dicen el cumplimiento del tiempo. Vino Jesús y fue sacrificado y murió en la cruz. Pero ya ese acto sucedió en la preeternidad porque Dios lo planificó todo allí. Cuando Dios diseñó su proyecto, allí estaba el sacrificio consumado. Jesús muere en la cruz y dice, consumado es, ¡pum! Se acabó todo, ya se terminó. Pero eso para Dios existió ¿dónde? En la preeternidad. Lucha. Humanamente conocemos la existencia del hombre que tiene 6,000 años de existencia, ¿verdad? Pero sabemos que la tierra tiene mucho más de eso. Pero la historia de Dios con el hombre es de 6,000 años. El registro bíblico nos marca esos 6,000 años de existencia humana y estos 6,000 años de historia humana
Dios nunca perdió el control. Nunca. Dios perdió el control de la existencia del hombre y en su historia. Pero necesita a gente. Dios, Él no pierde el control. No lo perdió, ni lo pierde hoy, ni lo va a perder. Pero Dios necesita gente para manifestar ese control. Dios creó todo maravilloso en Génesis 1. Pero necesitaba un administrador que colaborara con Él, con alguien que pudiera administrar la creación. Un administrador. Porque había un ángel caído llamado Satanás. Y él quería no a ese ángel caído, sino a un administrador con su imagen, alguien que disponiblemente lo hiciera para administrar lo maravilloso que Dios había hecho. Por eso esa canción, miren, hermano, estas mujeres dos adoraron hoy que yo lo que quería era volar por los cielos y que me dieran alas para yo estar, miren. Eso es increíble. Como una mujer preñada tiene una gracia tan linda, una unción bellísima y comienza a adorar y su voz, Dios te bendiga, Jenny. Gloria a Dios. Y oro para que la preñez se le pegue a Connie. Dios necesitaba un colaborador para que pudiera administrar la creación maravillosa que Él hizo. Un Adán hombre y un Adán mujer que pudieran subyugar la tierra, que pudieran fructificarla y multiplicar. No la tierra, sino la creación. Y mantener el orden de la creación. Y creó Dios al hombre que era tanto varón como hembra. Porque hay gente que dice, no, es macho. Mire, usted tiene una mente. Hablamos ahorita. La persona que cree que el hombre es un machista, es una mente humanista, es una mente muy limitada. Cuando la palabra dice que Dios hizo al hombre, hembra y varón los hizo, dice la palabra. Y Él necesitaba hombre y mujer para que se multiplicaran, para que pudieran fructificar en el huerto, en el lugar donde Dios los puso, para que pudieran ministrar, ser administradores de la creación de Dios. Y los hizo físicos y los hizo a su imagen, dándole sentimiento, inteligencia, sabiduría. Oiga, Adán le puso nombre a todos los animales que existen y los que ya se extinguieron. Cuando Dios llama a Adán, dice, Adán, venían los dos. Ese fue el nombre que le dio. Principio. A los dos le dio. Al Adán venía hembra y venía varón. Porque los dos se llamaban Adán. Porque los dos eran una sola carne. Tenían un solo propósito. Qué triste cuando hay un matrimonio que nunca pueden ser una sola carne. Una sola carne no es el acto sexual. Eso es parte de. Es tener el mismo sentimiento, tener el mismo gozo, tener el mismo propósito, tener la misma mentalidad, tener el mismo eje. Cuando Dios los llama, eran una sola carne, los dos vienen hacia Jesús. Pero el pecado los dividió. Antes del pecado, Dios decía Adán y venían los dos juntos. Decían Adán, yo mujer, allá voy, me llamó Dios. El varón me llamó Dios. Ahí, aquí estamos, aquí estoy. Entonces, aquí estoy. Tenemos el mismo nombre. Eva no era el nombre dado por Dios. Cuando entró el pecado en ellos, el pecado trajo división. Y Adán, en el capítulo 3 de Génesis, le pone nombre, porque a él se le dio para que le pusiera nombre a todo animal. Pero al animal de la mujer de él le puso nombre. Y le dijo, tú ahora te vas a llamar Eva. Ya tú no vas a llamar como yo. Y le dijo, Eva. Eva no es el nombre que Dios le dio.
a la mujer. Eva es el nombre que le dio el hombre pecador a la mujer. El hombre cae en pecado y entra en la maldición y cambia la función de la mujer. Ya tú no eres más administradora conmigo. Ahora tú lo que estás ahí es nada más que para producir. Cambia la identidad de la mujer y le pone su nombre Eva, que quiere decir madre de todo ser viviente, madre de los vivientes. Y la capsula en su función solo para engendrar. Pero como Dios es tan misericordioso y tan maravilloso, y Él habita en las alturas, y Él es espiritual, y Él es lo alto, lo sublime, lo eterno. ¿Tú sabes lo que dice la palabra? Que la mujer, hablamos de ese tema después, en el capítulo de Génesis 3:15, le da a esa mujer que Adán la capsula a una función. Le dice, no te apures, de ti saldrá uno. Capítulo 3:15 de Génesis. De ti saldrá uno que le dará, que herirá el pecado en el calcañar. Que vendrá uno, Jesucristo, la iglesia, que irá al diablo en su cabeza. Extraordinaria. El varón es una obra extraordinaria que lleva a la obra de la iglesia y Cristo. En esta preeternidad, Dios crea todo. Todo. Y no incluye en nada a mi persona de su proyecto. O sea, en la preeternidad Dios me incluyó a mí. En la preeternidad, el proyecto de Dios, yo estaba ahí. Tú estabas ahí. Así que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, según lo que explica el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 0, antes de Génesis 1, yo estaba en el proyecto de Dios. Así que no se crean ustedes que yo nací simplemente porque mi mamá y mi papá se juntaron en Chucuchuy y ahí vine yo. Yo estaba en el proyecto preeterno de Dios. Mi origen es que yo estuve con Él, en Él, antes de la fundación del mundo. No importa si tú naciste de una mamá que quiso abortarte. No importa si tú naciste de un papá que te rechazó. No importa si la sociedad te rechaza. No importa quién te rechace. No importa los labels, las etiquetas que el mundo te pone. Como dijo Connie, si en tu mochila ponen rechazo, si en tu mochila ponen cosas que afean tu identidad, tú estabas en el proyecto de Dios antes de la fundación del mundo. Tú no eres algo que simplemente salió por una mamá irresponsable, por un papá irresponsable, por una sociedad que no te amó. No, la palabra dice, con amor eterno yo te amé. Con amor eterno yo te amé. Así que no importa tu historia, porque toda tu historia termina en la cruz. Toda tu historia termina en la cruz. Allí todo fue consumado. Cuando el hombre vive sin revelación, el hombre quiere resolver su pasado. Cuando el hombre vive sin esta revelación, el hombre todo el tiempo busca cómo resolver su pasado. Vive para resolver el pasado. Explique, pastor. El hombre quiere resolver su pasado y lo sigue reproduciendo. Porque cuando tú lo quieres resolver, vuelve otra vez y cae en lo mismo. Vuelve otra vez el pecado. Y vuelve otra vez más pecado. Pecado sobre pecado da ¿qué? A los matemáticos. Da pecado. Pero cuando el pecado es removido por la
sangre de Cristo es resuelto tu pasado. Cuando Juan el Bautista lo ve, que viene a bautizarse, le dice, aquí revelación. Él no lo conocía, posiblemente se criaron juntos. Tuvieron muchos tiempos juntos, como los niños en el parque nuestro, ¿no? En esos niños ahí en el parque bautizándose, usted no sabe cuál de ellos va a ser el evangelista que va a catapultar el nombre de Cristo hasta la eternidad. Usted no sabe quién de ellos va a ser presidente de los Estados Unidos. Usted no sabe quién de ellos, el futuro que Dios tiene preparado para esos niños. Así fueron Juan el Bautista y Juan. Y Juan lo ve cuando viene, está bautizando, ¿verdad? Para arrepentimiento de pecado, porque el cielo de Dios, en los cielos, el reino de los cielos se ha acercado. Naturaleza. Cuando él lo ve que viene, dice, espérate. Pero yo no soy digno ni siquiera de amarrar los zapatos de tus pies. Los cordones de tus zapatos. Espérate. Yo no puedo hacer eso contigo. Porque hubo una revelación del cielo. Bajo una paloma se le deposita en la cabeza y dice, este es mi hijo amado. Revelación. Dios revela. Dice, no, espérate. Oye, Juan, es necesario que lo haga. ¿Se bautizó Jesús para el perdón de sus pecados? De ninguna manera. Sino para que se cumpliera. Cuando el hombre vive sin revelación, el hombre quiere resolver su pasado. Y sigue reproduciendo pecado porque la naturaleza del hombre es pecaminosa. Y en el afán de tú resolver, y en el afán de tú arreglar algo. Está en 74, Pero cuando el hombre viene a Cristo, su pasado es resuelto en la cruz. Y vuelve a su origen. ¿Cuál es el origen? La presencia. ¿Sí? No es que tú antes de tu papá y tu mamá. El hombre viene a Cristo, su pasado es resuelto en una cruz, en la cruz, y vuelve otra vez a su origen. Porque recupera la memoria. El pecado te da en la cabeza para que se te olvide quién eres. Para que no se te revele a ti la verdad de Dios en tu vida. Y el pecado viene y te hiere. Y por eso hay una mamá que está sufriendo. Sabe Dios por lo que estaba sufriendo. Y cuando se da cuenta que está preñada, dice, no, yo no puedo tener este muchacho. Porque está reducida a su pecado, a su necesidad, a su proyecto, a todo lo que le asedia, que no conoce a Cristo. Y entonces tú estás adentro de ese vientre y tú dices, mi mamá me quiere. No te quedes ahí. La cruz resuelve ese problema. En la cruz, tú vuelves al origen. Porque recupera la memoria. La cruz no se sale. La cruz no te limpia de tu pecado. La cruz fue lo que cargó el pecado de todos nosotros. Él se hizo pecado en la cruz para que nosotros no tuviéramos que cargar con ese peso. Recupera tu memoria. Vuelve a tu origen. ¿Cuál es el origen? La persistencia. Allí estaba yo. Un proyecto. Un proceso difícil. Un proceso difícil. Me querían abortar, me engañaron, me esto, me aquello. Y cada uno de nosotros sin Cristo tiene un proceso difícil de aceptar quién es, de buscar, recuperar otra vez la memoria. Y cada vez que tratamos y intentamos, aunque seamos personas inteligentes y podamos nosotros superar ciertas cosas, no hay sabiduría ni revelación de Dios hasta que vengamos al conocimiento de Él. Y allí entonces, vamos a estar de pie, y allí entonces estás tú. Te recuperas otra vez y dices, wait a minute. El diablo quiso engañarme porque sabía que antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan divino para mí. ¿Cuál era? De que la asignación que me tocaba en Dios, yo la cumpliera. Bendito el
nombre de Cristo. Yo no he terminado todavía. No he terminado este mensaje, pero el tiempo se me fue. Tú que estás aquí, recién convertido, que conoces ahora tu sentir, que tú dices, es bueno estar entre la iglesia, es bueno estar entre los hermanos, es bueno esto, ay me gusta, pero el día que no te gusta, por ahí que más derecho, el día que yo te corrija, tú te vas a ir, pero cuando la revelación de quién Él es sobrecoge tu corazón, nunca te vas, porque sabe tomar corrección, sabe tomar dirección, sabe abrirte tus ojos. Y tú dices, de aquí yo no me voy. Esto es la asignación de Dios en mi vida. Y yo no estoy hablando simplemente de esta iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Y yo soy de las que creo que cuando usted lo daña, usted lo arregla. Bendito Dios. No importa quién trató de abortarte. No importa cuán profundos sean tus heridas. Me quedé por mitad. Súbelo. Fuiste a la cruz por mí. Aleluya. Lo entregaste todo. No te reservaste nada. Aleluya. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Ese nunca te abandona. Que me abrazaste. Dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí. Diste tu vida por mí. Aleluya. Diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida. Diste tu sangre por mí. Diste tu vida por mí. Díselo. Lo diste todo por mí. Diste todo por mí. Jesús. Antes de que el mundo fuese, tú lo hiciste. Es profundo y es ancho. Aleluya. Sobrenatural. Es sobrenatural, es una naturaleza. Amor es santo. Es profundo Y es santo. Sobrenatural. Es una naturaleza sobrenatural. Bendito sea el nombre de Cristo. Habrá alguien en esta hora que está entre nosotros, que sin presión de nadie, sino de pura voluntad, dice, yo quiero aceptar a Cristo como el Salvador de mi alma, para el perdón de mis pecados. Decisiones que hacen hombres valientes. Y cuando hablo de hombre, hablo general, el hombre y la mujer. Gente valiente que dice, yo soy responsable de muchas cosas de las cuales me arrepiento y de las que no soy responsable, sino son otras, que se la lleve Cristo en la cruz. Pero acércate a la cruz hoy y dile, Señor, entrego mi vida voluntariamente a ti, para que seas tú mi Señor, para que seas tú mi Señor. Gracias. Si tú estás aquí, me gustaría orar por ti. Simplemente orar por ti. Orar por ti. Aleluya. Si no hay nadie que quiera aceptar a Cristo ahora, entonces yo quiero orar por esas personas que sienten que le han fallado a Dios en tantas formas, sin revelación de quién Él es. Dios sabía tus faltas. Él sabe las veces que tú fallas, las veces que tú eres débil, las veces que tienes compromiso con otras cosas que no es con Él. Él lo sabe. Su provisión sigue siendo la misma. Su provisión sigue siendo la misma. Amor eterno. Amor eterno. Amor eterno. Aleluya, nunca te abandona. Tú quizás te sales de su redil, pero Él no te abandona. Siempre está disponible. Mi vida, tu vida, no está limitada a los años que tú vives aquí.
es más allá de la muerte. El cielo, lo espiritual, el cielo, lo de arriba, lo espiritual, es una naturaleza sobrenatural. Jesús vino del cielo y habitó entre nosotros en el cielo. Él vino de arriba y habitó entre nosotros estando arriba. Él se hizo, pero siempre fue Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Rescató del pecado a cada uno de nosotros para que habitáramos en Él, venciendo al pecado. La naturaleza de pecado, la ley de pecado en nosotros es cambiada en Él, en Cristo. Cuando venimos a Él en arrepentimiento de corazón. Y ahora que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Soy de la naturaleza de Cristo, de lo de Él, de arriba, del cielo, de lo espiritual. Vive Dios en mí. Lo espiritual no es una práctica, es una naturaleza. El hombre es espiritual, no practica la espiritualidad. Él no se hace espiritual. Su naturaleza es espiritual en Cristo. Sino que es la naturaleza de Dios en mí. Por eso el apóstol Pablo dijo, el que antes me conocía en la carne, ya no me conoce más. Voy a leer otra vez Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios te bendiga, Dios te guarde.